Tú eres esa abejita y ese pinchón que te dio Dios para guerrearle a su nombre. A su nombre. Hermanos míos, Débora, mujer de fe, mujer guerrera, mujer de obediencia, mujer de oración, mujer de ayuno. Como decía la sierva, no es nuestra obligación, ¿no? Como dijo, no es nuestro deber, es nuestra obligación. Es nuestra obligación orar, hermanos míos, ayunar, vigilar. ¿Usted se ha dado cuenta cuando uno ayuna? La carne se está levantando. El viejo hombre regresa, ¿verdad? Pero si usted ayuna seguido, ya no vivirá la carne, sino el espíritu. Y Dios nos está mandando en esta mañana, hermanos míos, no a ser unas mujeres derrotadas, sino a derrotar en el nombre de Jesús. Tenemos que levantarnos como Débora. Tenemos, hermanos míos, que el momento, hermanos, de guerrear. ¿Por qué a Dios le place levantar a una Débora? ¿Por qué, hermanos míos? ¿Para qué? Porque hay hombres que muchas veces se van a acobardar de llevar su palabra, de decir las verdades como está escrito en la palabra. Por eso es que Dios levanta una Débora. Por eso es que Dios necesita una Débora. Y si en esta mañana tú eres una de ellas, dale palmas al Todopoderoso. Dale palmas. En Italia, hermanos míos, ves los cuadros en un museo de todos los hombres de la Biblia, pero no podría faltar Débora. Ahí es la única mujer que puedo ver ahí, a Débora. A mí muchos pastores, diferentes lugares, me voy a predicar y me dicen: ¿cuándo has visto que una mujer predica? ¿Cuándo has visto? Y empiezan a criticar y a murmurar que la mujer se dedica a la casa, que la mujer se dedica a los hijos, y muchas pierden el sueño, y muchas pierden, hermanos míos, los anhelos, solamente por las críticas. Pero yo te voy a enseñar en qué parte de la Biblia habla de Débora, le dije. Así me critiques, así me juzgues, me voy a parar a hablar de mi Padre, porque lo que tú no has podido hacer, Dios me usará a mí. Entonces voy a hacer lo que mi Padre me dijo, porque no me llamó hombre, sino Dios. Dios te ha escogido, Dios te ha llamado para anunciar su palabra. Pero primeramente, ¿dónde es la iglesia? La casa. La casa. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu esposo? Yo le he dicho a mi esposo y a mis hijos: si ustedes se desaniman, si ustedes no quieren ir a la iglesia, pues yo sí voy a ir, porque si ustedes me jalan, ¿quién va a orar por ustedes? ¿Quién? Entonces yo tengo que orar. Si mi esposo no quiere venir a la iglesia, pues yo voy a orar para que él venga. Si mis hijos no quieren venir, pues yo voy a orar para que ellos vengan. Ay, hermana, pero mi hija es rebelde, mi hija es contestona. No fue tu hija, fue el diablo. Dale una orden al diablo y dile: diablo, suelta a mi hija. Él no le pertenece, no le pertenece. Débora, hermanos míos, oraba, clamaba. A ella, hermanos míos, el pueblo subía a juicio con ella. A ella tenían que venir los matrimonios, los problemas, y se acercaban y le decían: Débora, esto me está pasando, ayúdame. Ella, hermanos míos, se encaminaba bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de Dios. Ella, hermanos míos, habrá restaurado matrimonios, restaurado, hermanos, vidas, hogares.
que de su boca